Que vienen del cielo para tu vida, para tu hogar, para tu familia. Saben, el mejor deseo que uno puede tener y una puede tener es que los cielos se abran, porque todo lo que viene del cielo es bueno. Miren, hay quien dice, me gustaría tener un piso, no sé, en Alcalá. ¿Qué ganas tiene el que quiera tener un piso en Alcalá? Pero vamos a poner, hay quien puede desear un piso en Alcalá y toda la vida esperando el piso, y cuando tienes el piso resulta que luego allí no está tu felicidad. A lo mejor te toca a los peores vecinos del mundo. Hay quien dice, me gustaría tener tal coche, pero luego a lo mejor no te llega ni para la gasolina porque gasta mucho, porque el coche que tú quieres no te das cuenta que tiene un gasto que luego tú no puedes mantener. Los deseos de los hombres, mientras no se cumplen, son deseos, pero cuando se cumplen a veces se convierten en fracasos. Pero cuando deseamos que los cielos se abran, te tengo que decir en esta tarde, no hay nada que venga del cielo que no se cumpla en realidad en tu vida, que no cumpla con el cometido que tiene. Y tengo que decir en esta tarde, declaramos el cielo abierto para Pan Bendito. ¿Saben? Cuando ya, con el tiempo, cuando eres un niño hay cosas que no las ves, o cuando eres jovencillo, pero cuando vas cumpliendo años, te vas dando cuenta, sobre todo en el Señor, las cosas que verdaderamente tienen importancia. Y no hay nada más importante que Dios. No hay nada más importante que lo que Dios hace por ti. Y no hay nada más importante que lo que Dios sigue teniendo para ti. Por eso declaramos el cielo abierto para Pan Bendito en esta tarde. Seguimos ahí, Josemi. Bueno, en esta tarde el pastor me daba la oportunidad de estar en este lugar y voy a estar compartiendo lo que tengo en mi corazón. Vamos a estar leyendo el libro de Romanos, capítulo 1, verso 16. Dice el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Saben? Si había alguien que podía decir esto, era Pablo. Porque que lo dijera Pablo, esta frase tiene mucho más sentido que si lo hubiese dicho otro, y les voy a explicar por qué. Si esta frase la hubiera dicho, por ejemplo, el apóstol Pedro, no tendría el mismo sentido que si lo dice el apóstol Pablo. Porque, ¿saben? El apóstol Pedro vio cosas que Pablo no vio. El apóstol Pedro vio sanidades, milagros, convivió con Jesús de una manera continua, y Pablo eso no lo vivió. Pablo conoció a Jesús, dice la Biblia, que camino de Damasco fue tirado del caballo y allí tuvo el encuentro con Jesús. Pablo no vivió todo lo que vivieron los apóstoles. Pero llega un momento que escribe a los romanos y Pablo dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Saben? Pablo no había estado a los pies de la cruz como estuvo Juan, pero Pablo escribía y decía porque no se avergonzaba del Evangelio. ¿Saben? El apóstol Pablo, hemos hablado mucho de Pablo, pero siempre queda bien hablar de Pablo, porque Pablo es alguien que es tan completo en el Evangelio, que siempre viene bien a la hora de predicar, explicar un poco lo que significa el apóstol Pablo para nosotros los cristianos. Miren, el apóstol Pablo era todo lo contrario al Evangelio. Era un perseguidor de la iglesia. La Biblia no recoge si directamente él hizo algunos de los delitos que se hacían en aquel momento consentidos en contra de la iglesia, pero seguramente que sí los respaldaba y los apoyaba, porque ese era el cometido de los perseguidores de la iglesia de aquel tiempo. Era todo lo contrario. Por eso cuando el apóstol Pablo escribe y dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, estaba diciendo, mira, sé que el Evangelio es todo lo contrario a lo que yo era hasta este momento. Sé que el Evangelio es todo lo diferente a lo que yo he creído. Yo me he basado en la filosofía, en la lectura, en culturizar mi vida, pero ahora no necesito. Por eso hay una ocasión que escribe Pablo y dice, porque me he propuesto no saber cosa alguna entre vosotros, sino a Jesucristo, a este crucificado. Tengo que decir, el apóstol Pablo no hacía halagos de lo que sabía o de lo que tenía o del entendimiento que podía haber llegado a adquirir. Había entendido que no había nada más importante en su vida, que no eran ninguna de las teologías o alguna de las cosas que había alcanzado en su conocimiento. No, Pablo había entendido que lo más importante era el Evangelio. Hay quien se prepara durante toda su vida como habría hecho el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, no se crean que era un fanático que en 2 días se levantó y se apuntó a un movimiento, no.
El apóstol Pablo desde su niñez y su juventud había sido formado con un cometido. Pero había venido algo a su vida que lo había transformado de tal forma que tiene que decir: yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Y les tengo que decir en esta tarde, si hay alguien con quien nos podemos identificar es con el apóstol Pablo, porque todos éramos contrarios a Dios, todos éramos contrarios al Evangelio. Y si Dios tuviera que mirar en nuestro corazón sí que habría cosas de las que nos tendríamos que avergonzar y decir: Señor, sí, de esto sí me avergüenzo. Es verdad que hay cosas en nuestro interior que nadie las sabe, pero que Dios las conoce, y cuántas veces tendríamos que agachar nuestra cabeza. Pero el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio. Si mirara en mi corazón, si mirara en mi persona, encontraría un montón de cosas de las que avergonzarme, pero no voy a mirar en mi corazón porque yo no tengo nada que ofrecer. Pero tengo que decir en esta tarde, el apóstol Pablo no miró dentro de sí mismo, sino miró aquello que Dios había puesto en él, y tiene que decir: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. No hay nada más importante en tu interior que el Evangelio que Dios ha depositado en ti. Amén. Y me encanta que sea el apóstol Pablo quien diga esta frase. Dice: yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y tengo que decirles en esta tarde, creo que necesitamos mostrar un poquito más de ese Evangelio que está dentro de nosotros. Parece que siempre son otros los que lo tienen que hacer por nosotros. A ver qué nos predica el pastor, a ver qué mensaje nos está el hermano, a ver lo que hacen los demás, a ver qué culto preparan los jóvenes, a ver qué alabanzas administra el coro. Pero déjame decirte algo: Cristo no ha muerto solamente por el pastor, por los obreros y por el coro. Cristo ha muerto por todos y cada uno de nosotros. Y tengo que decirte esta tarde, es tiempo de empezar a demostrar que has entendido lo que Jesús ha hecho por ti. Amén. Qué bien. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Saben? Hay tantas cosas en nosotros de las que sí nos tendríamos que avergonzar. Pero ¿sabes? Dios ha plantado el Evangelio en nosotros. ¿Y saben lo que ha hecho el Evangelio en nuestra vida? ¿Saben ustedes lo que es un eclipse? Un eclipse, por ejemplo, un eclipse de sol es cuando el sol o la luna se pone uno delante del otro en línea, y al taparlo se produce un eclipse. Y eso es lo que ha sucedido con el Evangelio en nosotros. En nosotros había tantas cosas de las que nos tendríamos que avergonzar, pero Dios ha dado su vida en la cruz del Calvario. ¿Y sabe lo que ha hecho? Ha depositado en nosotros ese Evangelio santo que tiene tanto poder. Y ese Evangelio ha hecho un eclipse. Ahora Dios nos mira y no ve esos errores. Dios mira y no ve esas cosas de las que tanto nos tendríamos que avergonzar. ¿Saben lo que ve? Ve a Cristo crucificado en la cruz diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Gloria a Dios! Dice la Biblia que ha venido Nicodemo a Jesús. Y dice la Biblia que ha venido de noche. Le voy a explicar quién era Nicodemo. Nicodemo era un principal de la sinagoga. Era un hombre con un lugar, con un estatus social alto. Pero me llama la atención una frase que dice Nicodemo. Cuando va de noche a Jesús, venir de noche está demostrando pues que le daría vergüenza que le vieran de día a Nicodemo siendo quien era, hablar con Jesús. Recordamos la frase que dijo Jairo. Dice que a Jairo está su hija muy enferma y le dicen: hay un hombre que hace milagros que se llama Jesús. Y dice Jairo: ¿cómo yo, siendo un principal de la sinagoga, voy a ir a arrodillarme delante de un carpintero? Y este era el concepto que podía tener Nicodemo. Por eso Nicodemo no fue de día, fue de noche. Pero le dice una frase Nicodemo a Jesús. Dice: sabemos que vienes de Dios, porque nadie hace las cosas que tú haces y nadie dice las cosas que tú dices. ¿Se dan cuenta? Dice: sabemos. Había muchos más como Nicodemo que sabían que Jesús venía de Dios. Nicodemo vino de noche, es verdad, pero por lo menos vino. Otros ni siquiera vinieron aún sabiendo que venían de Dios. Déjame decirte algo en esta tarde: no te quedes con ganas de nada en el Señor. Extiende tus manos al cielo y deja que los abra, que el cielo sea abierto para que tú puedas recibir lo que Dios tiene para ti, sin lache, sin vergüenza. Tengo que decir algo en esta tarde: no hay nada que pueda impedir que el pueblo de Dios se manifieste la gloria de Dios en él. Solamente la iglesia puede ser aquella que muestra lo que Dios ha hecho en nosotros. Aquel hombre se acercó a Jesús de noche y reconoció que venía de Dios. Dice: sabemos que viene de Dios. Había mucho más como él, pero no fue ninguno, solamente fue Nicodemo y de noche. Qué pena que entendamos y sepamos que lo que tenemos delante es el Evangelio verdadero y no lo vivamos conforme lo tenemos que vivir. Déjame decirte algo: vivir las cosas a medias no son vivir las cosas. Es tiempo de entender que lo que Dios ha puesto en tus manos es lo mejor que podía haber hecho.
No tienes nada más valioso en tu vida que el Evangelio. Pablo escribe a los romanos, ¿saben? Escribe a los romanos tenían un problema. Y el problema era que existía un conflicto entre ellos, dentro del pueblo. Había un conflicto político-religioso. Unos se dirigían por la política de Roma, que era muy fuerte, y otros les tiraba el tema religioso porque habían escuchado ya del Evangelio. Por eso cuando el apóstol Pablo dice no me avergüenzo del Evangelio, era porque era como que el Evangelio podía ser un movimiento inferior que acababa de nacer en aquel lugar y tenía mucho más poder, el poder político. Por eso cuando Pablo escribe a los romanos le dice yo no me avergüenzo del Evangelio, estaba diciendo yo no me siento pequeño porque es poder de Dios. Y dice para salvación. ¿Me dejan que les diga algo? Lo digo porque estoy aquí, que esta es mi iglesia. Les prometo que si voy de visita a otra iglesia y predico este mensaje, esto no lo voy a decir. Pero aquí sí. Estamos cansados de que la gente nada más que quiera lugares, que la gente quiera reconocimientos. Estamos cansados que la gente nada más que quiera un lugar para ellos. Estamos cansados que la gente se crea que el Evangelio y que la iglesia funciona por ellos. Tengo que decirte algo. Solamente aquel que ha dado su vida en el Calvario tiene la autoridad para mostrar que todo lo que ocurre en este lugar y lo que ocurre en nuestra vida es porque Él quiere y porque Él se lo merece. Y si lo crees, le damos un aplauso al Señor en esta tarde. Por eso hay mucha gente, miren, durante muchos años hemos visto cómo hay gente que se ha separado de las iglesias, han buscado otros movimientos, otros lugares. Yo que cada uno es libre de hacer lo que quiera. Pero también les voy a decir algo. El que conoce a Dios no necesita un movimiento en un lugar, necesita a Dios. Este es mi sentir. Esto lo digo a nivel personal. Creo que el que se encuentra con Dios no necesita un lugar, un local, una denominación. Creo que el que se encuentra con Dios necesita a Dios. Por eso cuando hay gente que se divide, busca otros movimientos, otros lugares, otras ideologías, es porque quizás hay cosas de las que se avergüenzan. Pero déjame decirte algo, si aceptas el Evangelio lo tienes que aceptar por completo. Con el Evangelio tú no te puedes quedar con lo que te gusta y lo que no te gusta, avergonzarte y apartarlo, no. El Evangelio tienes que aceptarlo tal y como viene. ¿Y sabes lo que dice el Evangelio? El Evangelio dice que si te dan una mejilla tienes que poner la otra, que tienes que perder de tus derechos, que a veces vas a pasar por situaciones que no vas a entender, pero dice la Biblia también que el Señor nos dijo, de todas estas cosas os librará Jehová. Qué bien. Porque solamente si confiamos en Él y entendemos este Evangelio, solamente si entendemos el Evangelio de Jesucristo, cuando uno entiende el Evangelio es cuando lo puede vivir plenamente. Porque sería muy difícil. Imagínense, se me ocurre ahora poner un ejemplo, que yo le pidiera, por ejemplo, a Elías que viviera, pues no sé, como un americano. Elías, tienes que vivir como un americano. Aquí en Madrid sería muy difícil. Le tendríamos que mandar a América. Le cogíamos en un avión, lo mandamos a Estados Unidos. Y allí ya sí viviría como un americano. ¿Saben que hay gente que quiere vivir el Evangelio y no está en el Evangelio? ¿Saben que hay gente que quiere vivir como cristianos y todavía no sabe si son cristianos? ¿Saben que hay gente que lleva 30, 20, 25 años a prueba todavía, esperando que venga un mensaje que les toque el corazón y les transforme y que les cambie? Déjame decirte algo, a veces no necesitamos mirar tanto fuera, tenemos que mirar un poquito dentro y entender qué es lo que estorba para quitarlo y encontrar aquello que Dios ha puesto dentro de nosotros, que es un evangelio santo y poderoso para salvación, para la gloria y la honra de su nombre. Amén. Me encanta que el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio, dice, porque es poder de Dios, dice, para salvación. ¿Saben? Había quienes querían el poder de Dios, pero para lucirse. Recordamos en la Biblia que había un hombre que se llamaba Simón el Mago, que quiso comprar la unción para lucirse del poder de Dios. Pero el apóstol Pablo dice, es poder de Dios, dice, para salvación. Déjame decirte algo, el evangelio no es para ti solo. El evangelio no es para mí. El evangelio no es para los que suben para este lugar para lucirse con los mensajes o con la palabra, no. El evangelio es para salvación de las almas. El evangelio es para que Satanás sea derrotado, para que las tinieblas tengan que retroceder. Por eso el apóstol Pablo tiene que decir, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Bendito seas, Jesús. Gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Padre. El apóstol Pablo
había entendido el Evangelio de tal forma, ¿qué cosas? Pedro, Juan, los apóstoles, habían visto milagros, sanidades, resucitar muertos, habían estado en la multiplicación de los alimentos, habían estado algunos en la transfiguración, pero quiero decir en esta tarde, o por lo menos yo así lo entiendo, como entendió el Evangelio el apóstol Pablo, de la manera tan clara, a veces no necesitamos tantas explicaciones. En un solo texto lo podemos ver y tiene que decir el apóstol Pablo: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. ¿Sabes? Muchos han querido preguntar durante la historia: ¿qué es el Evangelio? El Evangelio no lo han predicado como algo bello, bonito, que te transforma, que te cambia, que te soluciona tus problemas. Lo hemos recibido. Pero el Evangelio tiene que ser algo más. Si tuviésemos que definir el Evangelio en una sola palabra o en una sola cosa, porque si habláramos del Evangelio en general, podríamos que el Evangelio es amor, que el Evangelio es fraternidad, el Evangelio es abnegación, el Evangelio es entrega, es fe, son muchas cosas. Pero si tuviésemos que decir una sola cosa y le preguntáramos al apóstol Pablo: Pablo, cuando tú dices que no te avergüenzas del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios, si tuvieses que definir el Evangelio en una sola palabra, Pablo, ¿qué nos dirías? Y estoy seguro que el apóstol Pablo nos diría solamente una palabra y nos diría: mira, el Evangelio, ¿sabes por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque el Evangelio es Jesús. No, ese amén yo creo que se merece algo mucho mejor. El Evangelio es Jesús. El Evangelio es Dios. Por eso, cuando tú predicas, cuando tú cantas, cuando tú oras, cuando tú ofrendas, tú realmente estás haciendo algo para Dios. Pero te voy a decir algo. El otro día me decía alguien algo muy bonito. Cuando tú te preocupas de las cosas de Dios, realmente te estás preocupando de ti. Y te lo voy a explicar. Hay quien puede ver, ¿saben? Hay quien el Evangelio se les hace como muy fácil. Y lo voy a decir. Si el Evangelio se te está haciendo muy fácil, quizás hay algo que no estás haciendo bien. Porque el Evangelio no es fácil. Créeselo, el Evangelio no es fácil. Pero no es imposible. Por eso, cuando hay personas que se quedan, no sé cómo decirlo, como a medias. Les digo que de la forma que lo estoy predicando aquí, les prometo que no lo voy a decir por ahí. Pero hay gente que se queda como a medias. Quieren como el beneficio del Evangelio. Pero saben, el Evangelio tiene su parte buena y su parte mala. Por eso digo que el Evangelio es Jesús. Porque les voy a decir algo. Jesús tuvo su tiempo de milagros, de predicaciones, pero también tuvo su calvario, tuvo su cruz, tuvo su muerte, su corona de espinas. Tengo que decirte algo: si aceptas el Evangelio, acéptalo con todas sus cosas. Por eso cuando el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, está diciendo: no me avergüenzo de Jesús. Y yo te invito en esta tarde a que promuevas el Evangelio en ti como nunca antes lo has hecho, a que tú hagas en ti crecer ese Evangelio que ha depositado en ti. Por eso cuando tú haces algo para Dios, estaba diciéndoles que cuando tú te preocupas de las cosas de Dios, te estás preocupando de ti. Y mire, les voy a decir algo. Hay quien, como hemos dicho, se le hace muy difícil, y hay otros que se le hace muy fácil. A ver si encuentro las palabras exactas para explicarle esto, porque quiero dejarlo claro. Hay quien tiene la sensación de que hace muchas cosas para Dios. Y eso le puede llevar a pensar como que Dios le debe algo. Y decirle: Señor, si tú sabes todo lo que yo hago para ti. Y pueden tener esa sensación. Haces muchas cosas para Dios. Pero te voy a decir algo. Cuando tú haces algo para Dios, cuando te preocupas de las cosas de Dios, realmente te estás preocupando de ti. Porque Dios no ha dado su vida en el Calvario por sí mismo. Jesús ha dado su vida en el Calvario por ti. Por eso cuando tú cumples con el Evangelio, por eso cuando tú haces cosas para Dios, lo que estás haciendo es preocupándote por ti. Porque te voy a decir algo: cuando tú oras, cuando tú ayunas, cuando tú ofrendas, cuando tú ayudas al necesitado, cuando tú haces obras buenas delante de los ojos de Dios, ¿sabes lo que estás haciendo? Estás haciendo crecer el Evangelio en ti. Y hemos dicho que el Evangelio es Jesús. Y no hay nada mejor que Jesús crezca en ti y que cada día ocupe más lugar en tu vida.
en tu hogar y en tu familia, para la gloria y la honra de su nombre. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Y dice, para salvación. ¿Saben que el Señor nos ha llamado a salvar las almas? Si el Señor, menos mal que Dios es muy bueno y está lleno de misericordia. Pero si el Señor tuviese que pasar lista, por ejemplo, como hacen en el colegio, y nos tuviera que preguntar a cada uno a cuánta gente predicamos, o a cuánta gente se salva por nuestro mensaje o por nuestro testimonio, dejaríamos tanto que desear. Por eso creo que ha llegado el tiempo de promover el Evangelio en nuestra vida y dejar que Dios ocupe el lugar que le corresponde y que le pertenece, sin vergüenza, sin lache. ¿Saben ahí? Hay gente que lleva años en el Señor y les da lache todavía alzar la voz. Yo soy... Esto lo digo porque lo sé a 100%. No voy a decir quién, solo faltaría más. Pero a mí me ha llegado a decir una persona de llevar 4, 5, 6 años bautizado y no levantarse a tomar el pacto porque le da vergüenza. Y lo voy a decir, como he dicho antes, esto en otro lado no lo digo. Qué poca lache nos da hacer otras cosas que a veces hacemos en la calle, que eso sí que daría vergüenza, y lo digo por mí el primero. Pero tengo que decir en esta tarde, menos mal que Dios ha puesto cosas en nosotros de las que nos podemos sentir verdaderamente orgullosos, y tenemos que decir, como dijera el apóstol Pablo, no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, no solamente para todos nosotros, sino para todos aquellos que lo necesiten. Por eso la iglesia de Pan Bendito tiene que ser un referente en salvación. Tengo que decirles algo, miren, yo tengo un sentir desde hace muchos años. Yo le he dicho, esta es una de, les voy a abrir mi corazón, porque son ustedes, yo no estoy en otros sitios, saben que esto no lo digo. Y mi sentir, yo le he dicho al Señor que Él me lleve donde quiera, que haga lo que quiera, pero que yo quiero trabajar y que mi trabajo sea para que las almas se salven, de la forma que Él vea. Porque miren, les voy a decir algo, créanselo, que yo en esta tarde estoy disfrutando, es precioso predicar la palabra. Pero ustedes son salvos. Ustedes a mí no me necesitan, créanselo que no me necesitan. Pero yo le he dicho al Señor, Señor, llévame donde me necesitan. Que hay ustedes saben la necesidad que hay a nuestro alrededor. Ustedes saben las cosas que está haciendo el diablo con el mundo. Imagínense que ahí fuera hubiera 7, 8 niños muertos de hambre, que llevaron 2 o 3 días sin comer, y todos los que estamos aquí tuviéramos una mochila llena de bocadillos. Nos pelearíamos todos por salir a darle a los niños los bocadillos. ¿Verdad que sí? Ay, ¿no? ¿Ah? Digo, ¿quieren el bocadillo para ellos? ¿No se lo van a los niñicos? Yo sí. Yo me iría corriendo a darle los bocadillos a esos niños porque sé que están ahí, tenían hambre. Porque los tienes. Déjame decirte algo. Tú tienes en ti algo tan valioso que no lo puedes esconder. No se puede perder. No se puede quedar en cualquier sitio. El apóstol Pablo tiene que decir, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pan Bendito, tenemos un Evangelio poderoso. Hay que explotar y llevar a aquel que todo lo necesita. Tengo que decirte en esta tarde, recibe esta palabra en tu corazón y ponla en práctica para la gloria y la honra de su nombre. Que el Señor les bendiga.